tema que nos correspondió fue métodos de deducción e inducción. El método que yo voy a explicar es el método axiomático deductivo. Se entiende por deducción el proceso de razonamiento que permite derivar de una o varias proposiciones llamadas axiomas o premisas. Las propiedades que deben cumplir los sistemas formales son consistencia, completud y decibilidad. Un sistema axiomático consiste en un conjunto de axiomas que se utilizan mediante deducciones para demostrar teoremas. Es un proceso que trata de vincular un conjunto de conceptos basándose en las propiedades y relaciones presupuestas que se establecen entre ellas. Las características de estas mismas son: los axiomas no deben contradecirse entre sí. Es recomendable, aunque no imprescindible, que los axiomas sean independientes. Los axiomas son proposiciones idealizadas de la realidad. Las afirmaciones se derivan de las propiedades y relaciones entre los axiomas se denominan, como antes dicho, teoremas. Es decir, suponiendo que los axiomas sean correctos y adapten a la realidad, son conclusiones finales del asunto estudiado. Este también demuestra ventajas y desventajas de este mismo método axiomático. Entre las ventajas destacan la formulación matemática del problema y adaptación a distintos campos de la ciencia. Desventajas podemos encontrar: primero, las verdaderas previas pueden ser incorrectas. En la segunda, aunque las verdades previas pueden ser correctas, las relaciones pueden estar equivocadas también. La tercera, los resultados, al basarse en una idealización, pueden ser irreales. Este método, más allá de su desarrollo a lo largo del tiempo, este procedimiento ha sido la base del método deductivo, como ya sabemos, utilizándose en la geometría y la lógica, donde se originó. También se ha empleado en la física, la química y la biología. Se ha llegado a aplicar dentro de la ciencia jurídica, la sociología, la economía política. No obstante, actualmente su esfera de aplicación más importante es la de las matemáticas y la lógica simbólica. Algunas ramas de la física, como la termodinámica, la mecánica o básicamente entre otras disciplinas, se puede utilizar para varias. Unos ejemplos de axiomas serían: nosotros mismos creemos que aprender los conceptos es dibujarlos en la mente con ejemplos, por ejemplo. Más, valga la redundancia, cuando se trata de un concepto tan abstracto como este mismo, que es el método axiomático. Muy buenos días a todos, mi nombre es Juan Felipe Sáenz Niño y el día de hoy les vengo a exponer un poco del tema que nos correspondió, que fue métodos de deducción. Entendemos por deducción e inducción que son unas formas de razonamiento lógico con las cuales podemos sacar una respuesta, una conclusión lógica a partir de diferentes enunciados como premisas o axiomas, etc. En este caso, en la deducción, al contrario de la inducción, lo que busca es traer algo de un tipo general a algo específico. Algo general, como puede ser una ley, un principio, algo más particular, que sería como un hecho o un fenómeno. Los dos métodos de deducción que les voy a exponer el día de hoy es el método deductivo directo y el método deductivo indirecto. El método deductivo directo, como se espera de su nombre, es algo que podemos sacar de una forma casi que rápida y directamente, valga la redundancia. Es un enunciado en el cual no necesita de otros enunciados, de otras premisas, para poder definir que esta puede ser o positiva o negativa, porque al fin y al cabo eso es lo que nos interesa.
Un ejemplo de esto puede ser todas las personas que no tienen cabello, se les puede decir calvos. Este enunciado no necesita de otros enunciados, de otras premisas, para saber si es verdadero o falso. Por parte de la deducción, del método de deducción indirecto, tenemos que hay más de un enunciado en los cuales en gran parte se comparan y tenemos una conclusión aparte, a partir de esta comparación. Un gran ejemplo de esto son los silogismos. Los silogismos es un tema anterior que vimos, el cual el silogismo, si recordamos, es un pensamiento lógico, un razonamiento lógico introducido por Aristóteles, el cual nos muestra que un argumento está conformado por dos premisas y otro enunciado que es resultado a las dos premisas anteriores. Un ejemplo de ello, de esto, es el siguiente argumento. Tenemos una premisa 1 que sería algunos escorpiones son venenosos. Tenemos una premisa 2, algunos venenos son mortales. Así que a partir de estas dos premisas podemos sacar una conclusión que es, por lo tanto, algunos escorpiones son mortales. También muchas veces en los silogismos, como lo puede ser el silogismo categórico, se ve dos enunciados, las dos primeras premisas suele ser una de tipo universal y otra de tipo particular. Pero de igual forma se puede sacar una conclusión. Obviamente, si tenemos enunciados de tipo verdadero, vamos a tener una conclusión verdadera, pero si tenemos algo de tipo falso, obviamente vamos a tener de tipo falso. Como podemos ver en el siguiente ejemplo, tenemos la premisa número 1, que sería las aves son animales vertebrados y pueden volar. Tenemos la premisa número 2, los cerdos son animales vertebrados. Así que a partir de esto se saca la conclusión de que entonces los cerdos son animales vertebrados y pueden volar. Obviamente pues esto da una conclusión falsa, es una deducción falsa. Pero bueno, lo importante es que se puede dar otro ejemplo de esto, es lo del árbol, que si un árbol se cae ahí cerca de una población, pues hace ruido, la gente lo escucha. Entonces si un árbol cae donde no hay ninguna población, entonces nadie puede escuchar el ruido. Por conclusión, el árbol cuando cae no hace ruido, porque no hay nadie que lo escuche, eso también es falso. Entonces, pues estas serían las dos tipos de métodos de deducción. Buenos días, mi nombre es William Galindo y les voy a exponer sobre los métodos de deducción. Existen 4 tipos de métodos de deducción o métodos para aplicar esta deducción. Entre ellos están método directo, método indirecto, método axiomático deductivo y método hipotético deductivo. En este último, que es el método hipotético deductivo, es en el que me voy a basar este video o voy a explicar más a fondo. Bueno, para explicar el método hipotético deductivo debemos tener en claro estas palabras que lo conforman. Una palabra de ellas es hipotético. ¿Qué es hipotético? Bueno, hipotético hace referencia a la hipótesis, la cual hipótesis es una suposición hecha a partir de unos datos que luego conllevan una investigación. El resultado de esta investigación puede ser verdadera o falsa, o puede ser cierta o puede ser falsa, así como dependiendo de los datos previamente recolectados. Les voy a leer una definición breve de qué es el método hipotético deductivo. El método hipotético deductivo es que a partir de una observación de un fenómeno
se aventura una hipótesis interpretativa que luego se somete a una comparación. Esta comparación, por razones lógicos, es de tipo deductiva, ¿no? Bueno, para tener más en claro el método hipotético, formularé un ejemplo. Si yo observo, que en este caso estoy haciendo referencia al método de observación, a partir de la observación, yo observo que el cielo es de color gris y puedo generar, en base a estos datos y a mi axioma particular, que más adelante lo miraremos, puedo generar o hacer una conclusión de que muy probablemente va a llover. Luego ya expliqué que la veracidad de depende de la premisa o la verdad que hayamos generado, de la observación, básicamente. Bueno, el razonamiento deductivo es la base de las demostraciones matemáticas. Es decir, que este tipo de razonamiento garantiza la veracidad de una conclusión. Ya expliqué que si la información de que parte, en este caso que son las premisas, o son las verdades absolutas, es verdadera, pues por consecuentemente la conclusión también va a terminar siendo verdadera. Bueno, listo. En este proceso usamos mucho este sistema de la lógica, ya que es el cual nosotros comparamos o interpretamos estos datos para llegar a un punto. Es decir, voy a poner un ejemplo. Yo creo que la profesión que más hace uso de la deducción son los doctores. Los doctores te preguntan, cuando estás allá te preguntan ciertas preguntas y en base a estas preguntas el doctor, y en base a sus datos, que son las premisas que vienen siendo sus conocimientos en medicina, puede excluir o puede identificar tu enfermedad o tu malestar. Te pregunta si estás con gripe o si estás con dolor o fiebre. Él puede, en base a esto, decirte tu resultado. Vale. Otro ejemplo sería, pues, si yo veo que mi hermano come chocolates todo el tiempo y lo veo comiendo chocolates y ya cuando abro la nevera se comió mis chocolates, o sea, no hay chocolates. Mediante este método o método de opción puedo determinar que seguramente fue mi hermano. Ya para terminar, otro ejemplo. Si yo sé que el sol, bueno, si estoy perdido y necesito determinar mi posición, puedo basarme en una ley universal que ya no viene siendo de los conocimientos de cada quien ni de sus experiencias, que es la particular, sino de una universal. Esta universal sería que el sol sale por el este y se oculta o se pone por el oeste. En base a esto puedo determinar mi localización, si es este, si es oeste, entonces debo ir por allá. O sea, en base a esto y usando la lógica, determiné mi posición.